Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, versículos 10 al 13. Dice la palabra de Dios: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro amor en cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la palabra de Dios. Oremos por el sermón. Dios mío, te damos alabanza, adoración, honra por ser nuestro Dios. Y te rogamos que en esta mañana nos hables. A pesar, Señor, de los que escuchan, a pesar de las falencias y debilidades del que habla, ten misericordia de nosotros. Y hoy danos la gracia para estar concentrados escuchando tu palabra. Y al que predica, Señor, para explicar tu palabra con claridad, para predicarla con sencillez y para predicarla en el poder de tu Espíritu Santo. Bendícenos en esta mañana y déjanos ver a Cristo. Y déjanos ver, Señor, tu gloria. Y déjanos conocerte hoy un poco más. Ayúdanos, Señor, a ver más el pecado que hay en nuestros corazones y a ver más la gracia que hay en ti, que limpia nuestro pecado. A entender, Señor, cómo debemos vivir para ti. Nos encomendamos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy es el primer domingo de este año y comenzando el año normalmente estamos evaluando cómo nos fue en el año que pasó. Estas últimas semanas he escuchado a varias personas hablar de sus logros o hablar de sus fracasos. Algunos decir el año fue maravilloso y otros dicen el año fue terrible. Y de hecho, cuando las personas hablan de feliz año, se refieren a que ojalá el siguiente año alcances lo que quieres, tengas una mejor estabilidad o alcances algún objetivo propuesto. El asunto, hermanos, es que normalmente estamos midiendo el fracaso o el éxito por las circunstancias. Me fue bien si las circunstancias fueron favorables, me fue mal si las circunstancias fueron malas. Así que comenzamos a evaluar y el criterio para evaluar es cuán buena es la situación o cuán mala la situación. Lo que nos va a decir el apóstol Pablo en esos versículos que leímos es todo lo contrario, que el éxito o el fracaso no están en las circunstancias, no dependen de lo que ocurre afuera de nosotros, no dependen de la situación económica, política, social, sino que trasciende todo lo demás. En esta última parte de la carta, de hecho ya Pablo está entrando en la conclusión. Él está agradeciendo aquel regalo que los filipenses le dieron y quiere
que sepan que sus tiempos en prisión de pobreza son dificultades. Pero para Pablo, estos tiempos duros lo capacitaron, lo formaron, le enseñaron. Y por eso, lo que vamos a ver en estos 3 versículos es el secreto para la felicidad. Pablo les habla a los filipenses en medio de circunstancias muy complejas, pero aún allí no hay queja en sus labios, sino ánimo para que los filipenses puedan gozarse a pesar de lo que esté ocurriendo alrededor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El secreto del contentamiento, del gozo, la dependencia del que fortaleció a Pablo, como veremos durante este sermón, es lo que necesitamos para aprender a contentarnos a pesar de las circunstancias. Y primero quiero que veamos, en el versículo 10, vemos un poco de contexto, qué es lo que estaba ocurriendo, pero entramos en materia en el versículo 11, donde están las características del secreto de la felicidad, versículos 11 y 12. En el versículo 13 vamos a ver cuál es la fuente de la felicidad. Voy a repetir, versículos 11 y 12, cuáles son las características de la felicidad del cristiano, y versículo 13, cuál es la fuente de esa felicidad. Pero comencemos con el versículo 10. Recordemos que la carta del apóstol Pablo a los filipenses es escrita como agradecimiento. Él estaba en tiempos difíciles, él estaba pasándola muy mal en prisión, así que los filipenses envían una ofrenda para él, con un hermano llamado Epafrodito. Y Pablo da detalles sobre lo que estaba ocurriendo, porque él está en la cárcel y él sabe que los filipenses querían ayudarlo, pero no habían podido ayudarlo. Miren lo que dice el versículo 10. Os faltaba oportunidad. Al parecer, había un problema logístico. Tal vez no tenían un mensajero con quien enviar la ofrenda que querían hacer llegar a Pablo, o tal vez no habían preparado el donativo que le iban a dar. Pero lo que dice Pablo es que él se gozó en gran manera al ver que ellos se habían preocupado por él, habían estado solícitos a ayudarlo. Ahora, para que nadie malentienda las palabras del apóstol Pablo, lo que él les dice es que no es una queja. Yo estoy aburrido y estoy triste porque ustedes no me quisieron ayudar antes. No es eso lo que está diciendo Pablo. Y por eso él aclara. Miren lo que dice: no lo digo porque tenga escasez. Gracias por su ayuda, pero la circunstancia, y miren el punto de Pablo, no es lo que me está afectando en realidad. No estoy hablando de esto porque sienta que estoy necesitado. ¿Por qué? Tiene escasez, pero ¿por qué no es a causa de la escasez que él les dice esto a los filipenses? Miren lo que responde él. Porque he aprendido a contentarme. He aprendido a estar satisfecho, cualquiera sea mi situación. Hermano, y esto es impactante. Imaginen a los filipenses enviar una carta, enviar una ofrenda y luego recibir esta carta de agradecimiento de Pablo. Y Pablo decirles: yo estoy contento, feliz, aunque no tenga nada. Porque he aprendido a estar satisfecho. Los filipenses tal vez teniendo sus trabajos, pudiendo salir libremente, pudiendo predicar libremente. Pablo en una cárcel, encerrado,
con muchas necesidades, y es Él el que debe animarlos a ellos a que estén contentos. ¿Ven? Al parecer los filipenses tenían un problema con su contentamiento, y por eso Pablo insiste una y otra vez en el gozo. Ellos, teniendo todo eso, no estaban contentos. Pablo, en una cárcel en el primer siglo, estaba satisfecho a pesar de él. De nuevo, la felicidad del creyente no depende de las circunstancias, no depende de lo que lo rodea. Pero continuemos. Versículo 11, y aquí vamos a ver, entrar en las características de la felicidad del creyente. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Miren bien esa palabra, he aprendido a contentarme. Eso quiere decir que el gozo del creyente no es algo que viene por arte de magia. Yo debo aprender, pero para aprender yo debo ser corregido. ¿Qué es lo que ocurre con el maestro y el estudiante cuando él está respondiendo mal un examen? El estudiante está haciendo lo contrario a lo que debería hacer, ¿cierto? Y por eso es corregido. Para que haga lo correcto, debe corregírsele lo incorrecto. Y así va a aprender. Eso pasa con el creyente. Nosotros normalmente hacemos lo contrario a gozarnos. Nosotros normalmente hacemos lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a contentarse cualquiera sea la situación? Lo opuesto es quejarse cualquiera sea la situación. ¿No ha notado usted que el hombre es insatisfecho por naturaleza? Si tiene poco, se queja porque tiene poco. Si llueve, se queja porque llueve. Y si hace sol, se queja porque hace sol. Si tiene mucho, se queja porque tiene mucho, porque no tiene más. No hay satisfacción para el corazón del hombre. No tiene fondo. La ambición humana es sin límite. Y eso ya está en cada uno de nosotros por naturaleza. Nosotros no tenemos que aprender a desear más. No tenemos que aprender a quejarnos. No, nacemos quejándonos. Y por eso el cristiano debe aprender a estar contento. Debe comenzar a corregir la forma en la que piensa, la forma en la que ve el mundo, la forma en la que actúa, porque él debe entender que a pesar de las circunstancias, su gozo debe estar ahí, porque el gozo del cristiano no depende de las circunstancias. El gozo del cristiano no depende de lo que ocurre a su alrededor. Y eso es difícil para nosotros, porque estamos muy acostumbrados a nuestro entorno, y que nuestro entorno condicione lo que nosotros somos o sentimos. Lamentablemente, la cristiandad de hoy, el mundo de hoy, vive como si Dios solo existiera por los sentidos. De hecho, por eso mismo, muchas iglesias, para que esté la presencia de Dios, entonces debemos tener una cantidad de música y luces y cuanta cosa puedan introducir en la iglesia para que la gente sienta. Y ese sensacionalismo los lleva a confundir la presencia de Dios con el mero sentimiento que hay en ellos. Estamos acostumbrados a que nuestro entorno defina lo que nosotros somos. ¿Qué creen ustedes que sentía Pablo en una cárcel en el primer siglo, encerrado?
Él no estaba sintiendo mariposas en el estómago. Él no estaba gritando de la felicidad. Pregunta, ¿podemos servir a Dios cuando no sentimos nada? ¿Podemos adorar a Dios cuando no sentimos nada? ¿Qué sentía Job después de haber traído Dios toda esa aflicción sobre él? Si algo debemos aprender de este pasaje, es que el gozo del cristiano no es una emoción. Voy a repetirlo. El gozo del cristiano no es una emoción. Pablo está hablando del gozo, de la felicidad del cristiano como una virtud que el cristiano aprende, construye, que el cristiano alimenta con su vida diaria de piedad. Yo no aprendo a emocionarme. No, yo aprendí a enamorarme. No, no aprendemos eso. Los sentimientos no se aprenden, están ahí y nacen por las circunstancias. Yo aprendo cuando yo necesito obtener algo. Y eso es la idea de Pablo. Ustedes deben obtener el conocimiento del gozo verdadero, de la paz verdadera, de la felicidad verdadera. Y ustedes no van a poder tener gozo si siguen pensando que es un sentimiento. Los sentimientos vienen y van. El gozo del creyente es parte del fruto del Espíritu que está en. ¿Recuerdan Gálatas? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y eso no llega al cristiano por arte de magia. El cristiano debe cultivar, el cristiano debe trabajar conscientemente en su vida espiritual para hacer crecer esas virtudes cristianas propias de la santificación, que es ese periodo en el que comenzamos a crecer en nuestra vida y nuestra relación para con Dios. Hermanos, ¿cuánto luchamos nosotros por aprender a contentarnos? ¿Cuánto luchamos nosotros por aprender gozo? Y yo creo que este es un punto que perdemos de vista cuando llega la prueba. Porque cuando viene la prueba, cuando viene el problema, nosotros no estamos diciendo, gracias Señor por permitirme este problema, porque aquí está mi oportunidad para crecer en gozo. No, nos quejamos, lloramos o hacemos cualquier cosa mostrando nuestro enojo y desagrado. Pero cuando el Señor nos lleva a alguna tribulación, como en el caso del apóstol Pablo, es para enseñarnos algo. Y una de las cosas que este pasaje nos muestra es enseñarnos a estar satisfechos en Cristo. Y eso es lo que no queremos escuchar. Porque para yo estar satisfecho en Cristo, debo dejar de estar satisfecho en el mundo. Debo dejar de estar satisfecho en el dinero. Debo dejar de estar satisfecho en una persona. Debo dejar de estar satisfecho en una casa, en cualquier cosa, porque recuerden las palabras de Calvino. El corazón es una fábrica de ídolos. Todo el tiempo estamos fabricando ídolos. Y la lucha del creyente constantemente es destruir esos ídolos que silenciosamente comienzan a socavar la vida del cristiano y a veces ni él mismo se da cuenta. Hasta las mismas emociones que Dios nos las dio y que es una bendición para nosotros pueden convertirse en un ídolo. Y no nos movemos a menos de que sintamos.
Decía Charles Spurgeon, cuando no siento orar, ahí debo orar más. Y cuando oro, voy a orar hasta que sienta que ya haya orado. Sin motivación, sin emoción. Pero ¿cómo obedecer a Dios así? Hermanos, he aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo. Y aprender no es fácil. Porque para yo aprender algo, primero debo desaprender. Y eso es lo que nos cuesta. Dejar atrás los hábitos que ya hemos aprendido, que ya tenemos ahí, y que nos hacen cada vez más insatisfechos. De hecho, esa es la carrera del mundo de hoy. El mundo consumista de hoy siempre está mostrando algo nuevo que tú necesitas para ser mejor, para verte mejor, para que otros te reconozcan mejor. Y entonces, si yo tengo este carro, o si tengo esta casa, o si tengo este modelo de celular, entonces yo valgo para el mundo y tengo significado. Y lo que hace el mundo, de hecho, ahí está el secreto de las ventas, muchas veces. Crear tanta insatisfacción en el hombre, que el hombre viva para comprar y buscar satisfacer esas necesidades que en realidad no existen. No es que las ventas sean malas, no, el comercio es bueno y el comercio debe, en la Biblia lo vemos, es así, pero lamentablemente nuestro corazón pecaminoso nos lleva a eso. Y mucho del marketing de hoy se encarga de eso, crear necesidades que no existen, para que las personas insatisfechas busquen saciar ese vacío que sienten porque no tengo, porque no poseo. De nuevo, hermanos, el mundo define éxito o fracaso por las circunstancias. Define éxito o fracaso por las posesiones. Define éxito o fracaso por las emociones. La pregunta es, ¿qué es éxito o qué es fracaso según la Biblia, según Dios? ¿Qué es esa verdadera felicidad que yo debo alcanzar? ¿Cómo la obtengo? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Felicidad no es una emoción, es una virtud y debe ser aprendida. Y esto, hermanos, es un regalo de Dios. No hay que comprar felicidad. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Pero creo que el ejemplo que mejor ilustra esto es el bebé que está aprendiendo a caminar. Y él aprende a caminar, se va tambaleando y él se aferra a algún mueble. Y cuando su papá va y le extiende los brazos para que él aprenda a caminar, el niño lo piensa para dejar el mueble y luego tambalear hasta los brazos de su padre, porque esta es su seguridad, ¿cierto? Y así somos nosotros. Nos aferramos al mundo, nos aferramos a un trabajo, nos aferramos al dinero, nos aferramos al ídolo que hayamos creado. Y no queremos abrazar a Dios, y no queremos ir a los brazos de Cristo, que es donde realmente hay seguridad. El niño no está tan seguro aferrado al mueble como lo va a estar en los brazos de su padre. El mueble no lo va a defender, su padre sí. El dinero no nos va a defender, el mundo no nos va a defender. Dios sí nos va a defender, Dios sí nos va a proteger, Dios sí nos va a cuidar. En Dios sí hay verdadera seguridad y de hecho por eso en Dios hay verdadera felicidad. ¿Qué tal tener una seguridad, una felicidad que no se asegura? No, yo soy feliz, pero probablemente hasta dentro de 10 horas. No sé qué va a pasar después.
Eso no sería felicidad, nos llenaría de zozobra y de ansiedad porque no sabríamos qué ocurra luego. Pero cuando yo estoy seguro, yo puedo estar tranquilo. Y por eso la seguridad que Dios nos da hace parte de esa tranquilidad. Hermanos, ¿por qué Pablo puede decir, he aprendido a contentarme? ¿Saben por qué? Porque él entendía que Dios es soberano. Y si Dios es soberano sobre todo, y si Dios controla todo, y si Dios es el rey del universo, ¿qué voy a temer? Si yo soy su hijo. Como dice Pablo en otra de sus cartas, si nos dio a Cristo, si dio a su hijo, si dio lo más preciado que tenía, ¿no nos dará con él también todas las cosas? El problema es que tenemos corazones incrédulos. Dios me salvó, Cristo murió por mí, el Dios que hizo el universo se hizo hombre para librarme de la muerte. Es el mismo Dios que abrió el mar, es el mismo Dios que levantó muertos, es el mismo Dios que hizo que huesos secos cobraran vida. Pero en este problema voy a buscar a mi amigo porque mi amigo tiene más poder que Dios. Pero en esta dificultad más bien voy a llamar a aquella persona a ver porque tiene más poder que Dios. ¿Cierto? En la dificultad se nos olvida el Dios que predicamos. Entender la grandeza, entender el poder, entender la soberanía de Dios, hermanos, es el primer paso para alcanzar el gozo. Debemos aprender a estar contentos. Aprendamos que Dios es soberano. Y si algo ocurre, es porque está bajo el control de Dios. Y si algo pasa, es porque Dios lo permitió, porque Dios lo decretó y es su perfecta voluntad. Es lo mejor que puede ocurrir. Si el sabio Dios lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para decir está mal? De hecho, eso es la queja. La queja es decirle a Dios, yo lo pude haber hecho mejor. Pero ¿por qué tenía que ocurrir esto? Le estamos diciendo a Dios, si me lo hubieras dejado a mí, yo con mi inteligencia y yo con mi capacidad, yo lo hubiera hecho mejor que tú. Y por eso la queja es un pecado. Y por eso la insatisfacción es un pecado. Pero es tan sigiloso en nuestros corazones que no nos damos cuenta que estamos pecando contra Dios. Debemos aprender a estar contentos. Hermanos, y es por eso que cuando yo aprendo a estar contento, yo aprendo a agradecer. Voy a repetirlo. Cuando yo aprendo a estar contento, yo aprendo a agradecer. ¿Por qué voy a agradecer si todo va mal? ¿Por qué voy a agradecer si ocurrió una tragedia? ¿Por qué voy a dar gracias a Dios si nada sale como lo espero? Debemos dar gracias a Dios, porque Dios como mi Padre me está permitiendo eso. Y eso es lo mejor para mí. A Job se le murió toda su familia, toda su riqueza se perdió, su salud, y quedó lleno de llagas en el suelo, en el polvo, en medio de la miseria. ¿Cuál es la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Lo ven? El apóstol Pablo no está inventando nada nuevo aquí. Él está hablando de lo que los hijos de Dios siempre hacen.
Y es tener gozo a pesar de las circunstancias. La felicidad no depende de lo que ocurre alrededor. La felicidad es el resultado de conocer quién es Dios. Es el resultado de saber que Él es soberano. Es el resultado de saber que Él es mi Padre. Es el resultado de conocer que Él cuida de mí. ¿Por qué me voy a quejar si Dios está dirigiendo todas las circunstancias? Y lo hace sabia y perfectamente. ¿Se podrá salir algo de sus manos? ¿Podrá equivocarse? ¿Podrá fallar en algo? Por eso, si queremos aprender a estar contentos, debemos comenzar a luchar contra cualquier ápice de ingratitud en nuestros corazones. Si hay ingratitud, si hay insatisfacción, ahí ya está la semilla para la amargura, para la queja. Ahí está la semilla que va a destruir el verdadero gozo, la insatisfacción. Justo por eso, porque no es una emoción, hermanos, aunque yo me sienta muy mal por lo que acaba de ocurrir, el cristiano puede decir, gracias Señor. No lo entiendo, no sé por qué y no sé para qué, pero gracias Señor. Tú me diste, tú me quitaste, sea tu nombre bendito. Gracias Señor. Primera de Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero vamos al versículo 12. Continúa el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estoy enseñado en todo. Hermanos, un cristiano que haya aprendido a contentarse, a conocer quién es Dios, es inamovible, es indestructible. Me impactó mucho. La semana pasada estábamos los que pudieron venir en pleno culto cuando llamaron a nuestro pastor a decirle su madre acaba de morir. Y al otro día estaba predicando en el funeral de su madre sobre el contentamiento cristiano. Sé vivir humildemente y también sé tener abundancia, es lo que dice el apóstol Pablo. Hay pérdidas en el mundo, muchas. Hay ganancias, muchas. ¿Está ahí nuestro gozo? No. El gozo del cristiano no está en el mundo. Pierda o gane, el cristiano sabe que todo lo que le ocurre es para su bien. Porque Dios lo dijo. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para su bien. Él entiende que cuando Cristo murió en la cruz, Cristo no murió solamente por mi pecado. Cristo también murió para destruir el poder del mal sobre mí. El mal ha sido desarraigado de su poder destructor. El mal ahora para mí, lo único que puede hacerme es bendecirme. Porque Cristo pagó. Ahora el mal no tiene poder sobre nosotros. Y por eso
aunque la tragedia sea grande, esa tragedia grande para el cristiano es una bendición. Porque todo lo que le ocurre a los hijos de Dios es para su bien. Pablo dice, sé vivir humildemente, sé estar humillado. Y está usando la misma palabra, el mismo verbo en griego que usó en el capítulo 2, cuando habló de que Cristo se humilló a sí mismo. Él dice, yo sé que es estar humillado como Cristo se humilló. Yo sé que es estar con hambre. Yo sé que es tener sed, que es tener frío, que es estar desnudo, que es ser perseguido. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. 2 Corintios 11, 23. Miren lo que dice. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. ¿Alguien aquí lo han golpeado con una piedra alguna vez? Imaginen que es una piedra golpeando el cuerpo, pero no una, fue apedreado. No fue una sola piedra la que le lanzaron. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en mi ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro por un canasto, por una ventana y escapé de sus manos. Y podemos seguir leyendo y leyendo de los sufrimientos de Pablo. Él sabía que era estar en humillación, en necesidad, en miseria. ¿Alguno aquí ha sufrido más que el apóstol Pablo? Si alguien tenía razones para quejarse, para desfallecer en su vida cristiana, para no querer saber nada de Dios a causa del sufrimiento, era Pablo. Y Pablo, en toda la carta de los Filipenses, no se queja, no habla mal, lo único que hace es dar gracias a Dios, animar a los creyentes y predicar el evangelio. Así que si nosotros no hemos sufrido más que el apóstol, no tenemos tampoco derecho a quejarnos de algo. Ese es un buen antídoto contra la queja. Ver los santos del pasado. Leer biografías de mártires. Ese es un buen antídoto contra la queja. No puede ser. ¡Qué problema tan grave! Se me cayó el vaso de la leche.
Mientras los cristianos de épocas pasadas estaban lidiando con el gobierno mientras los buscaba para decapitarlos, mientras despedazaba a sus hijos. Por más que tenga el hombre, no va a estar satisfecho. Y por eso, hermanos, por eso debemos recordar constantemente que no vamos a hallar nada en el mundo, nada afuera. Fuera de Cristo no es posible estar contento. Es humo lo que vende el mundo. Es apariencia, es neblina. La pregunta es, ¿por qué entonces caemos en ese engaño? ¿Por qué entonces estamos pensando, bueno, si tuviera ese trabajo, bueno, si alcanzara esto, si tan solo pudiera lograr aquello, sería feliz? ¿Por qué seguimos guardando la esperanza de que el gozo viene del mundo? ¿Saben por qué? Porque no conocemos lo suficientemente a Dios. Porque no conocemos lo suficientemente el poder de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Imaginen que pudiésemos escuchar en la habitación del lado a Cristo interceder por nosotros. Por un minuto. Si conociéramos a Dios más, estaríamos más satisfechos en Él. Entendiendo que la única esperanza, que la única paz, que la real felicidad solo proviene de Cristo. Pero el apóstol Pablo no nos dice que él ha aprendido a estar solamente feliz en la necesidad, sino también en la abundancia. Y Pablo sabía muy bien que era estar en abundancia. Recuerden que él fue discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos. Y ellos no eran pobres. Él sabía bien de lujos. Él tenía ciudadanía romana, la ciudadanía con más prestigio en su tiempo. Es como hoy decir, no sé, tengo visa o soy americano. Una potencia mundial. Yo soy una persona de poder. Pablo podía decir eso. Hermanos, ¿y puedo estar yo feliz si estoy en abundancia? ¿Puedo estar yo contento y puedo tener verdadera paz si puedo satisfacer todos mis deseos con mi capacidad económica o con mis recursos? ¿Es posible que el dinero llene ese vacío en mi corazón? Si fuera así, no encontraríamos famosos suicidándose. Si fuese así, hermanos, el mundo podría darnos testimonio de eso. Pero lo único que podemos ver en personas millonarias es que ya no encuentran satisfacción en nada y deben buscar drogas para poderse sentir realizados y poder tener experiencias nuevas que les den sentido a su vida, porque ya no saben qué hacer. Si fuese así, Salomón diría, no es vanidad de vanidades, es dinero lo que debe buscar el hombre. Pero Salomón, siendo uno de los hombres más
ricos y poderosos que ha existido en la tierra, dijo, esto es vacío, esto no es nada. Aún así, hermanos, el dinero, los recursos y todo lo demás son cosas necesarias para vivir. Todos hoy estamos vestidos, todos hoy debemos almorzar, debemos comer. No es que la riqueza sea mal, no. Al igual que la pobreza, la riqueza para el creyente es una bendición. Voy a repetirlo. Al igual que la pobreza, la riqueza es una bendición. El que está en dificultades económicas y el que está en abundancia, ambos, si son hijos de Dios, deben luchar con pecados específicos, con tentaciones específicas que hay dependiendo de las circunstancias. Hermanos, a este lado de la eternidad, no importa cuánto llevemos de cristianos. Si usted cumple 200 años, a este lado de la eternidad, usted va a seguir luchando con el pecado. Y tenga mucho, tenga poco, su corazón va a seguir siendo tentado. Y por eso la glorificación es al otro lado, no aquí. Y por eso a este lado es lucha constante con nuestras pasiones, con nuestros deseos. Y esa es la razón, hermanos, por la cual ni lo uno ni lo otro garantizan nada. Hay personas que dicen, bueno, si tú tienes mucho, es porque Dios te ha bendecido y te has manejado muy bien y has hecho las cosas correctamente. Yo conozco cristianos muy fieles que no tienen dónde dormir. Job no dejó de ser fiel en la pobreza. De nuevo, la condición de la vida espiritual no es que tenga mucho, que tenga poco. Mi vida espiritual, mi satisfacción en Dios, en Cristo, no depende de cuántos ceros tenga en mi cuenta bancaria. Es Cristo. Es Dios. Eso no se puede evaluar al ojo. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo de nuevo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Escuchen esto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, y si algo usted debe recordar hoy, es esto: la unión con Cristo. Esa es la fuente del gozo. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 11 que acabamos de leer, en el versículo 10, perdón, de 2 Corintios 4, Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Él está hablando de persecución, de aflicción, de problemas, y dice, esto lo hago, sufro todo esto
llevando la muerte de Cristo en mi cuerpo. ¿Recuerdan la doctrina de la unión con Cristo que todavía tenemos pendiente por terminar? Pero recuerdan la unión no solo en su vida, sino también en su muerte. Hermanos, si Cristo, nuestro Rey, nuestro Dios, padeció, ¿cómo esperamos nosotros no padecer? Si seguimos las pisadas del Maestro, ¿cómo esperamos que no haya ninguna dificultad, ningún problema? Queremos una vida fácil, ya, ahora, instantánea. Si estamos siguiendo al Cristo de la Biblia, al Cristo sufriente, nosotros vamos a sufrir. Pero hermanos, sufrimiento no es sinónimo de tristeza. En la Biblia el sufrimiento no es tristeza. Pablo está sufriendo, gozoso. Recuerden, si la prueba es bendición para el cristiano, aún la prueba va a traerle gozo. Y si Dios le da riqueza, eso también va a traerle gozo. Y si ocurre una tragedia, eso va a bendecirlo. Hermanos, si estamos unidos a Cristo, debe ser visible los padecimientos de Cristo en nuestra vida. Porque si nosotros hemos muerto con Él, juntamente con Él, dice Romanos, resucitaremos. Miren lo que dice el versículo 11, ahí mismo en 2 de Corintios 4. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Recuerdan Romanos 12? Sacrificios vivos. ¿Cómo que estoy entregado a muerte? Pero estoy vivo en Dios. ¿Y cómo un sacrificio que es muerte puede estar vivo? Eso somos para Dios. Somos ofrendas constantes. No en muerte para limpiar nuestros pecados. Ahora morimos con Cristo. Morimos a nuestros deseos. Eso es llevar la cruz. Morir a mis caprichos. Morir a mis insatisfacciones. Morir a mis seguridades en el mundo. A morir a mis ídolos para entender que solo Dios me satisface. Que solo Dios reina. Que solo Dios puede darme lo que necesito. Dice, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Queremos ser glorificados? ¿Que la vida de Dios se manifieste en nuestros cuerpos? La evidencia de que vas a ser glorificado es que hoy estás siendo santificado. ¿Quieres saber que eres salvo y que serás glorificado? Hoy está siendo santificado. Y miren cómo termina el versículo 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Hermanos, la fuente del secreto de la felicidad es Cristo. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, él no está diciendo que el cristiano puede hacer cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo. Voy a tirarme de un edificio para volar. Me voy a llegar volando a la iglesia. ¿Puedo hacer eso en Cristo? No. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Puedo levantar una tonelada con mi brazo derecho? Porque en ocasiones vemos este tipo de frases en todo lugar. Todo lo puedo en Cristo. Voy a ganar el examen mañana. Todo lo puedo en Cristo en el gimnasio. Todo lo puedo en Cristo. Voy a ganar el partido de fútbol. ¿A qué se refiere todo lo puedo en Cristo? Miren el contexto. Miren lo que estamos
hablando. En medio de la necesidad y en medio de la riqueza, en medio del hambre y en medio de la saciedad, en medio de cualquier circunstancia, yo puedo estar gozoso. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Todo lo puedo. Puedo estar satisfecho en todo momento. Puedo estar feliz en todo lugar. Pero eso no es una locura para el mundo. Pero ¿cómo se te ocurre pensar que estás satisfecho si no has alcanzado el carro de tus sueños? Si no has logrado el salario de tus sueños. Si no has viajado a las vacaciones que siempre has querido. ¿Cómo así que estás ya satisfecho en la vida? ¿Cómo que ya estás realizado? ¿Cómo que no necesitas nada más? Cristo más nada igual todo. Cristo más nada igual a todo. Yo no necesito nada del mundo para estar satisfecho. Si estoy soltero o si estoy casado, si tengo hijos o no tengo hijos, ya en Cristo debo estar satisfecho. No puedo pensar, cuando me case voy a ser feliz, o cuando tenga hijos voy a ser feliz, o cuando aquella persona cambie voy a ser feliz, o cuando obtenga esto voy a lograr mi felicidad, o cuando mi familia haga esto que yo quiero que hagan, voy a ser feliz. Si no eres feliz en Cristo ahora, no vas a ser feliz luego. Porque recuerda, las circunstancias no nos hablan de la felicidad. La felicidad verdadera no viene de las circunstancias. Y ojo con esto, porque si yo me siento muy satisfecho por las circunstancias a mi alrededor y creo que eso es verdadera felicidad, estoy equivocado. No, el negocio va bien o mi familia va bien, me siento... Las circunstancias, hermanos, ahí no está nuestro gozo. Nuestras emociones van y vienen, pero nosotros descansamos en Dios, en sus promesas, en su palabra, en lo que Cristo hizo por nosotros. Así que cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él entendió que no era él. No, yo todo lo puedo hacer, yo estoy aquí en la cárcel y los estoy animando porque yo soy un hombre muy fuerte. Y yo soy el mejor apóstol. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Reconociendo que nada es, que nada tiene, que nada puede y que solo el poder de Cristo en su vida es lo que le permite gozarse. No es que él era muy tranquilo, muy pasivo, entonces no importaba qué estuviera ocurriendo, él estaba en paz. Tampoco se debía a su habilidad para organizar, para analizar las circunstancias, ni a su carácter fuerte, ni a que él dominara sus emociones. Su contentamiento, hermanos, no estaba en él, no venía de él. Su contentamiento era Cristo. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me mantuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Lo ven? Una y otra vez, el apóstol Pablo reconoce que él no es nada. Hermanos, lo mismo que tuvo que aprender Moisés. No, yo no puedo hablar, correcto, no puedes.
Tú no tienes la capacidad, no tienes el poder para ir a derrocar el imperio más grande del mundo, pero yo soy Dios, yo soy el que soy. Ve. Eso quiere decir que el verdadero gozo solo viene cuando soy humilde. Cuando estoy lleno de arrogancia y de orgullo, cuando creo que el mundo gira a mi alrededor, cuando creo que son mis fuerzas y mi capacidad, voy a estar insatisfecho siempre, siempre. Porque mis deseos no se cumplen, se cumple la voluntad de Dios. Hermanos, y si mi voluntad es que se haga la voluntad de Dios, voy a estar satisfecho. Hágase tu voluntad. Cristo le enseñó a orar así a los discípulos. Porque ahí está el secreto del contentamiento. Si mi deseo es el deseo de Dios y el deseo de Dios siempre se cumple, ¿qué voy a pedir si todos los deseos se cumplen? A veces le decimos a las personas, ojalá se cumplan todos los deseos de tu corazón. Ojalá tu corazón anhele todos los deseos de Dios, porque solo así se van a cumplir. Solo así se van a cumplir. Si tus deseos pecaminosos van en contra de los de Dios, no se van a cumplir. Y si se cumplen, van a ser para tu castigo. No van a ser de bendición. Fue a Pablo que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quieres ser fuerte? Entonces debe ser débil. El mundo está al revés en Cristo. Ya no nos regimos por los estándares de afuera. Quiero estar satisfecho en Él. Entonces no puedo decir como el mundo, tú puedes, eres un campeón. Busca dentro de ti y empodérate. Lo único que puedo decir es como el apóstol Pablo, miserable de mí. Porque en este cuerpo de muerte que vivo, que siempre anhela el pecado, que siempre anhela el mundo y sus placeres. Miserable de mí. Y es ahí en la debilidad, en el reconocimiento de mi pequeñez, donde puedo ver el poder de Dios. Así que, ¿por qué estamos luchando nuestras fuerzas? ¿Por qué seguimos pensando que nosotros, con nuestro intelecto, con nuestra capacidad o con nuestra economía, con cualquier cosa, podemos alcanzar y podemos tener y podemos, olvidándonos de Dios, olvidándonos de su poder? No estoy diciendo que dejemos de trabajar o que dejemos de esforzarnos, no, hagámoslo, entendiendo que es Dios quien me permite hacer, entendiendo que es su voluntad la que se va a cumplir, entendiendo que Él es soberano. Yo debo cumplir mi responsabilidad, pero los resultados son de Dios, no son míos. Dice el Salmo, el caballo se prepara, la espada se afila, pero de Jehová la victoria. Nosotros luchamos, pero la victoria es de Dios, no es nuestra. Debo ser obediente, debo cumplir mi responsabilidad, descansando en la soberana gracia de Dios. Alguien dijo que los que conocen a Cristo, que los que no conocen a Cristo no pueden entender cómo es posible que el cristiano permanezca confiado en la adversidad y humilde en la prosperidad. El mundo no puede entender. ¿Cómo es posible que tú puedas ser humilde en tanta abundancia? ¿Cómo puede ser que tú sigas en paz en tanta miseria? ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias no determinan quién soy. Cristo determina quién soy. Él me salvó, Él me compró, soy suyo. Y si todo lo que valoro y todo lo que tengo me lo dio Cristo, el mundo no me lo puede quitar.
Y si el mundo se cae a pedazos y yo estoy en Cristo, voy a estar satisfecho, voy a estar feliz. Porque ahí me puso Dios por alguna razón. Hermanos, Cristo ya ganó. Nosotros no podíamos ganar. Él ya venció. Así que nosotros estamos luchando una guerra y ya sabemos el resultado. Él reina. Y reina para siempre. Así que aún la insatisfacción de mi corazón no puede prevalecer sobre Cristo. Si Él ya venció, si Él ya es rey, si ya está en el trono del universo, vamos a luchar sabiendo de que vamos a vencer. ¿Qué puede traer más gozo y más paz al corazón que eso? Pidámosle a Dios que nos ayude a luchar con nuestros corazones insatisfechos y que nos ayude a conocerlo más, porque es solo viendo la gloria de Cristo que nuestras vidas son transformadas. Oremos a Dios. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu misericordia. Muchísimas gracias por tu amor y por tu paciencia. Porque nosotros, con corazones tan insatisfechos, tan llenos de incredulidad, nos olvidamos de ti. Y ponemos nuestros ojos en el mundo, en sus deleites, en sus riquezas, en su poder. Y nos quejamos cuando las cosas no van como queremos. Dios mío, perdónanos por nuestro egoísmo, perdónanos por no vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que a partir de hoy podamos agradecer cualquiera sea nuestra circunstancia. Que como Job, en medio de la miseria, podamos decir, bendito seas tú. Dios mío, ayúdanos para que nuestros corazones estén satisfechos en ti, porque tú eres suficiente. Nada más en este mundo, nada más tiene valor. El único valor eterno, inmutable, perfecto, eres tú. Ayúdanos, por favor, a descansar en tu poder y en tu fuerza, y a vivir para tu gloria todos los días de nuestra vida, entendiendo que cualquiera que sea la circunstancia en la que estemos, nuestro deber es honrarte, servirte, agradecerte, alabarte y confiar en que todo eso será para nuestro bien. Que en este año que comenzamos, Dios mío, esta verdad esté impresa en nuestras mentes. Que podamos vivir gozosos siempre. Porque el problema más grande de nuestra vida, la enemistad contigo, el problema cósmico sin solución, tú lo solucionaste. Y si el problema más grave ya está solucionado, lo demás, lo que queda, es pequeño. Y en las fuerzas de Cristo todo lo podemos para glorificarte. Ayúdanos pues, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos a Dios.